¿Qué onda, raza? Estamos aquí en la primera entrevista de Voluntad Interminable con Rafael España, conferencista, columnista, Premio Nacional de la Juventud del 2016 y sobre todo un gran hermano. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? En verdad es que es un gusto y un honor estar aquí contigo, con ustedes, en este gran proyecto que inicias, Voluntad Interminable. Y son palabras pues muy especiales. Yo creo que personalmente tengo mucha fe en que todos tenemos pues una historia, ¿no?, que contar. Sí. Y en verdad que me da mucha felicidad pues estar aquí contigo, con un gran amigo, para contar un poco de la mía. Muchas gracias, Rafa, y sabes que estás invitadísimo con todo el cariño del mundo. Entonces, Gracias. igual y para ir comenzando, me gustaría que nos platiques a todos cómo comenzó todo esto. O sea, sí, tienes logros, tienes tus achievements, ¿sabes? Pero me interesaría mucho saber cómo la backstory de todo esto. O sea, ¿qué fue lo que te motivó de un inicio? ¿Fue tu mamá, fue tu papá, algún amigo, algún mentor? Si ves que comúnmente no es, como tú le decías, cada quien tiene una historia diferente. Entonces, me gustaría saber cómo comenzó todo esto para ti. Pues mira, evidentemente, algo que tengo muy claro y que siempre lo he repetido para mí mismo, pues la vida no es tanto cuántos logros, cuántos cuadros tengas colgados en la pared, qué tanto nutras tu currículum per se. La vida es cuántos corazones has tocado, ¿sabes? ¿Qué legado le dejas al mundo en ese corto periodo de tiempo que estamos aquí, ¿no?, en esta tierra? Sí. Y pues lo cierto que mi historia pues se remonta hace 19 años, tengo 19, somos de la misma edad. Y pues bueno, mi origen, tú sabes, yo provengo de una familia muy humilde en el municipio de Ciudad Benito Juárez, aquí en Nuevo León. Evidentemente el marco de fondo lo comprueba. Sí. Y pues sin lugar a duda, mis grandes pilares en mi caso pues sí fueron mis padres, que han sido el mayor ejemplo. Son los seres humanos que más amo y admiro en esta tierra, porque me dieron un ejemplo de valor inconmensurable, y fue la propia vida lo que me permitió verlo, y te platico brevemente. Pues tú sabes, mis orígenes también están pues caracterizados por un contexto socioeconómico un poco complicado. Pues los primeros años de mi vida pues fueron un tanto complicados, difíciles. Prácticamente yo no veía a mis papás en todo el día, porque pues ellos se la pasaban trabajando 24/7 para traer el pan a la mesa. Papá, contador público auditor; mamá, secretaria taquimecanógrafa desde los 15 años de edad. Desde los 15 empezó a chambear mi jefa. Y entonces pues realmente, a pesar de que tengo 4 hermanos mayores, sí, 4 hermanos mayores, el menor de ellos me lleva 18 años. Entonces te imaginarás que realmente pues los primeros años de mi vida también los pasé solos. O sea, claro. Ajá. ¿Y cómo catalizaste eso? O sea, ¿cómo fue que llevaste ese, vaya, no soledad como tal, sino ese individualismo forzado, ¿no? Para que tú tengas que desarrollar, aprenderte más. O sea, ¿cómo fue que desaprendiste todo lo que pasaba en ese momento y tú como generaste tu propia voluntad, ¿no? Ajá, claro. Pues yo creo que sí, la palabra adecuada pues sí sería soledad. No tiene nada malo, no hay por qué satanizarla per se. Uno aprende mucho a veces de pasar tiempo con uno mismo, ese conocimiento personal. Y yo creo que estos meses que han sido tan complicados, que nos han recluido al interior de nuestros hogares, pues nos ha evidenciado eso, ¿no? El valor del tiempo para uno mismo, de la reflexión personal. Claro. Pero, ¿cuál fue la catarsis y cuál fue una de las cosas por las que estoy tan agradecido con mis papás? Es que me dieron un refugio para esos años complicados, que fue la literatura. La literatura fue un regalo de valor pues muy preciado para mí, porque en los libros, yo no crecí frente a una televisión o entre juguetes. Yo la verdad es que crecí entre libros y revistas. Entonces, desde pequeño, pues a mí me encanta la lectura, porque originalmente pues esa era mi forma de escapatoria, ¿no? De las problemáticas que yo veía en los rostros cansados de mis padres. Esa era mi manera de aprender, de conectarme con realidades ajenas a las mías. Y es que a la lectura le debo principalmente 2 cosas.
No solamente la parte, pues quizá de un léxico más enriquecido, una perspectiva crítica desarrollada de manera más precoz, una edad más temprana, no. Le debo sobre todo una conexión con uno de los valores humanos que considero fundamentales, que es la empatía. Yo empatizaba mucho con esas historias que leía pues en mi infancia, ¿no? Sí, sí. Sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasa muchas veces que me preguntan o que me hacen saber de que cómo sale o de dónde sale esta manera de hablar de muchas personas acerca de su vida, acerca de lo que hacen, ¿no? O sea, de dónde sale como este léxico o este sentimentalismo que está en las palabras de las personas y que muchas veces te cambia el panorama de muchas cosas, ¿no? Sí. Y parte completamente de esa base amorosa que tú decías de ser empáticos con los demás, ¿no? O sea, si tú logras entender un poco, ¿no?, lo que está pasando en la vida de una persona en un pueblo, por ejemplo, que tiene que viajar kilómetros para ir por un poco de agua y regresar, hasta cierto punto vas a darles un mensaje más esperanzador a las demás personas que a lo mejor tienen ese privilegio dado por sentado, ¿sí me explico? O sea, yo creo que muchas veces el verte sometido a experiencias es lo mismo que te va como ablandando el corazón de una manera, ¿no? Y es que, ojo, algo que la vida me ha enseñado y que me encanta compartir con los demás, y claro, no podía dejar de hacerlo en esta ocasión tan especial, es que la felicidad, tanto como la trascendencia, no es una condición de las circunstancias, es una disposición de la mente. ¿Y a qué voy con eso? O sea, recordando un poco también pues el punto de partida de mi historia, lo cierto es que todo parecía que era una receta perfecta para el caos, para el desorden, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque era un chamaco que, pues, súper curioso, ¿no? Que leía un buen, que era súper preguntón, que venía de un contexto complicado. También una de las cosas que más me marcó, y claro, pues no es tan fácil hablar de eso, pues fue el fallecimiento de mi hermano mayor, del mayor de mis hermanos, cuando pues yo también era un niño. Entonces, si a eso le sumas, o sea, si todo ese conjunto lo ves desde afuera, pues parecería que el producto va a ser o un niño problema o algo más, ¿no? Que por ahí va el asunto. Y no tan lejos de la realidad, lo cierto es que yo al entrar a la primaria, pues era un cadillito para muchos de mis maestros, porque a pesar de que yo le tengo un profundo amor al estudio, porque realmente el estudio pues sí es una herramienta para cambiar vidas, es lo que me ha permitido también en gran parte llegar hasta donde estoy hoy por hoy, pues lo cierto es que aunque me encanta el aprender, el conocer, el redefinir pues mis paradigmas, mi propia idiosincrasia y claro, mis ideales, lo cierto es que pues también era un cadillo para mis profes, y eso también se veía en una profunda insatisfacción que yo solía sentir a raíz de mi entrada a la escuela, porque yo me preguntaba, pues, ¿qué más es la vida, no? La vida no puede ser solo sentarte en un banco, que es un privilegio por sí mismo, claro, por supuesto, pero no puede ser solo sentarte en un banco, a calentarlo y aspirar a obtener una mejor calificación, porque una calificación, tu edad, el ingreso de tu familia, en suma, un número no determina quién eres ni qué tanto potencial tienes para convertirte en quien deseas ser, ¿no? En quien anhelas ser. Acuerdo, sí. Entonces, ahí es justo cuando pasó uno de los parteaguas de mi vida, y lo que me llevó a forjar el ideal que hasta el día de hoy pues le da sentido y dirección a mi existencia. Sí, y complementando un poco lo que dices, yo creo que todos llegamos a un punto en la vida donde te haces esa pregunta, ¿no? O sea, donde empiezas a plantear tú mismo las bases de tu vida, ¿sabes? Comúnmente pasa que o nuestros padres nos van dirigiendo, nos van diciendo, ¿sabes qué? Es por aquí, y ahí vamos nosotros, ¿no? O a lo mejor hay maestros, ¿no?, que nos empiezan a explicar un poco de la vida, ¿no? Pero yo creo que cuando llega el momento en el que tú te detienes a pensar, ¿no?, en tu interior, como tú decías, puede ser porque sientas una insatisfacción o porque por ahora tienes como un vacío que quieres empezar a llenar, ¿no? Empiezas a hacerte estas preguntas que son detonantes de qué es lo que vas a hacer tú en un futuro, ¿no? O sea, pasas de la pregunta de, a ver, ¿qué es lo que me gusta hacer?
a la pregunta de qué es lo que quiero hacer, y esa pregunta trasciende en cómo poner tus valores al servicio de los demás. Al servicio de los demás, ajá. O sea, cómo poner tu manera de pensar, ¿no? A lo mejor de una manera radical o a lo mejor de una manera muy, muy introvertida, pero a la vez muy servicial. O sea, cómo este corazón que me ha dado Dios o mi familia, este corazón que ha crecido en base a mis experiencias, cómo lo puedo aterrizar para que los demás se den cuenta que, uno, no están solos en esto, y dos, que tienen todas las capacidades para lograr lo que quieren, ¿no? Y lo que creen que se merecen. No, coincido completamente contigo, en especial porque también hay una realidad, y es que los seres humanos somos seres frágiles, en realidad. Somos seres pasajeros hasta cierto punto. Nuestra existencia es efímera, estamos aquí un ratito, y la vida pues me lo enseñó de la manera más dolorosamente posible, ¿no? Pero el asunto es que esa naturaleza intrínsecamente frágil a su vez es nuestra mayor fortaleza, porque el hecho de que estemos aquí de paso, el hecho de que tengamos en nuestras manos la posibilidad de tocar otros corazones, de dejar pues huellas ahora sí, que no se borran con el paso del tiempo, que marcan familias, que marcan comunidades, y a lo mejor muchos dicen, pues suena muy utópico, ¿no? Suena muy quimérico, pues ya aplácate, ¿no? Siéntate, parece que estás dando un discurso, sí, suena muy bonito, pero pues no va más allá. Y no, lo cierto es que no. El problema es que dejamos de creer en eso, dejamos de creer en nosotros mismos, y el darnos cuenta que sí, somos seres humanos, sí, nos vamos a equivocar, sí, estamos repletos de defectos. También es cierto que tenemos en nuestras manos la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio que disfrutan de lo que hacen, que aman lo que hacen, y que no solo eso, al identificar sus pasiones, lo que aman hacer, también lo ponen al servicio de los demás y contribuyen a cristalizar ese sueño que tú y yo tenemos, que muchos tenemos de un mundo mejor, ¿no? Y es que ahí va pues la continuación de un poco de mi historia, bro. Pues qué pasa con ese parteaguas en mi vida, que llevo una convocatoria a mi escuela, el 8º Parlamento Infantil de los Derechos de las Niñas y los Niños de México, 2011. Cursaba el 5º grado de primaria, tenía 10 años, todavía estaba chimuelo, yo creo. Y pues parecía lo mismo, ¿no? Un sueño más, algo aparentemente imposible para alguien que nunca había hablado en público, yo jamás había hablado en público, para alguien que mucho menos había puesto a pensar en propuestas de políticas públicas gubernamentales orientadas a garantizar uno de los derechos de los niños. Y esos dos, el hablar en público y el proponer estas políticas públicas, pues eran prácticamente los dos ejes rectores de este concurso. Y nuevamente, mis dos pilares, mis papás, y como tú dijiste, a veces puede ser nuestra familia, a veces puede ser un maestro. En este caso también el tercer pilar de mi vida fue el profesor Sergio Salas Flores. Siempre lo he dicho, estas tres personas, la vida no me va a alcanzar para agradecerles, porque aunque parecía minúsculo, ellos al decirme que los únicos límites que existen son los que uno mismo se impone, pues ahora sí que le dieron cuerda a este niño, ¿no? Y creyeron en ti, ¿no? Creyeron en mí. Y la pura idea de que ellos hayan creído en ti fue lo que te impulsó, ¿no?, a aplicar, por ejemplo, a esa oportunidad. Ajá. Así es, y contagia. A veces el que otras personas crean en ti te contagia también a ti. Y eso fue lo que al final del día me llevó a atreverme a inscribirme en esa convocatoria, y pues ahora sí que el resultado pues es historia, ¿no? Para mí. Sí. Porque me convertí en legislador infantil propietario del 12º Distrito Federal Electoral de Nuevo León, y estuve trabajando con otros 299 niños de toda la República Mexicana en el Honorable Congreso de la Unión, legislando durante una semana en materia de derechos de la niñez mexicana. Y ahí fue ese parteaguas en mi vida, porque fue una auténtica catarsis, porque los problemas que de niño era lo que me refugiaba, en lo que yo me refugiaba, los problemas de los libros, ya no eran problemas producto de la imaginación o de la creatividad de autores a lo largo de la historia de la humanidad, no. Ahora eran producto de la realidad que siempre había estado ahí, pero que yo, por mi ignorancia, por mi inocencia, estamos hablando de un niño de 10 años, pues no me había dado cuenta, ¿no? Sí. Entonces,
el escuchar de viva voz de niños provenientes de Veracruz, de Oaxaca, de todos y cada uno de los rincones de nuestro hermoso país, el escuchar de su voz las problemáticas de sus familias, de sus comunidades, de sus estados, Sí. fue lo que me abrió los ojos y forjó en mí un ideal, que es ese ideal que te platicaba. ¿Y cuál es ese ideal? Me preguntarás. Es el convertirme en un agente axiológico de cambio que coadyuve a cristalizar el progreso y el bien común desde mis trincheras. Suena loco, Simón, no, pero... y yo creo que lo que pasó es que fue tanta la empatía que llegaste a generar que te responsabilizaste de este conflicto como social, ¿no? O sea, ese término creo que muchos lo han escuchado en una clase o lo que sea, responsabilidad social, ¿sabes? Parte de la base de entender que bueno que tuviste la oportunidad, por ejemplo, de platicar con chavos de otras partes, incluso igual y no es necesario irte tan lejos, Claro que ¿no? no. De aquí, entre tú y tus amigos y personas que puedas llegar a conocer realmente, puedes darte cuenta de lo que se necesita, ¿no? Y eso te da esta responsabilidad que no es una carga en tu vida. Yo creo que me entiendes un poco, los demás me pueden entender, sino es una responsabilidad de que la otra persona no sufra las mismas experiencias que tú has sufrido, ¿no? Caso, pues ejemplo que puede ser conocer a una persona más joven que tú, que apenas está entrando a la prepa, por ejemplo, y que realmente le puedas transmitir tu visión de cuando tú entraste a prepa, ¿no? El objetivo es que esa persona entre y realmente pueda aprovechar al máximo las oportunidades y responsabilizarse, ¿no? Claro, y es que a eso iba. Suena loco a lo mejor ese ideal que encendió esa vela dentro de mi espíritu, pero lo cierto es que la manera de cristalizar ese ideal no es tan loco. O sea, se puede cristalizar poco a poco en la vida cotidiana, ¿no? Todos podemos marcar la diferencia desde donde sea que nos encontremos, influenciando nuestro círculo de amistades, en nuestro núcleo familiar, Sí, en nuestras comunidades, y a veces no nos damos cuenta que el impacto tan grande que podemos tener sin la necesidad de estar sentados en las mesas donde se decide, por ejemplo, el rumbo que toma nuestro país, ¿no? o el mundo entero. El asunto es que el tocar corazones no es un asunto de título profesional, no es un asunto de poder socioeconómico, de poder político, es un asunto de voluntad interminable. Completamente. Y, a ver, te voy a hacer una pregunta muy, muy buena, espero que se aterrice bien. ¿Qué es lo más, como qué ha sido lo más loco que has hecho por amor a los demás? O sea, Sí, ajá. creo que la entendiste bien. O sea, ¿qué fue como que lo que más te ha impulsado, no? O sea, ¿cuál fue, si recuerdas un evento que te haya marcado muchísimo y que digas, ¿sabes qué es todo más loco que he hecho por amor? Mira, sin lugar a dudas, esa palabra para empezar es muy fuerte, amor, o sea, porque es una fuerza impresionante, ¿no? Que mueve espíritus, que ha movido comunidades a lo largo de la historia. A veces, y no me refiero solamente al término que se le da usualmente, ¿no? A veces es amor a una idea, amor a un ideal. Y amor a los demás, esa pregunta sí me hizo como, hacer un ejercicio muy rápido en cuestión de segundos de recorrer un poco mi vida, ¿no? Sí. Y fíjate, algo que recuerdo mucho es que al volver de ese viaje y contarles a mis amigos de, oigan, ¿saben qué? Ya sé qué quiero hacer con mi vida. Pues muchos me dijeron, no, límpiate los mocos y ponte a estudiar, Rafa, o sea, no inventes. ¿Cómo vas a pretender cristalizar ese sueño? Pero precisamente el escuchar esos problemas y el asumir esa responsabilidad que tú dices, es también un acto de amor y un acto de amor a veces te lleva a vencer miedos, ¿no? Claro. A veces, yo soy un firme creyente de que el verdadero amor rompe con los miedos o con las inseguridades que uno puede llegar a tener. Claro. Y eso fue lo que, a pesar de que tenía 10 años, me convenció, ese amor a mi ideal, ese amor pues, a los demás, Sí. a seguir luchando. Y vaya, pues ahora sí que si me lo permites, pues contar un poco también de qué pasó después y por qué digo que el vencer esa visión adultocéntrica o esa visión de que las condiciones que te rodean se van a tragar tus sueños y tus aspiraciones, pues Sí. fue el mayor acto de amor que
que he hecho y es un acto cotidiano, ¿no? Ajá, y ahí creo que es difícil, ¿no? Porque muchas personas tienden como a señalarte, ¿no? Empiezas a hacer algo diferente con tu vida, empiezas a hacer como hablar en público, por ejemplo, empiezas a grabarte y hablar de temas interesantes o de cierta importancia en tu vida o en la de otras personas, y la gente empieza a señalarte y te puede llegar a criticar, ¿no? Y eso te puede afectar, y a mucha gente le detiene, y a mucha gente le deprime, y es un tema de hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas están no haciendo lo que quieren hacer por miedo a ser señaladas, incluso por las personas más cercanas a ellas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le haces para romper esa barrera y empezar a luchar por tus sueños y por las cosas que tú anhelas? Mira, a pesar de que yo tuve el privilegio de contar con ese voto de confianza de mis padres, con ese voto de confianza de mi profesor, la realidad es que constantemente te das cuenta que no muchas personas tienen ese privilegio, fíjate, porque es un privilegio por sí mismo, el escuchar que otros confíen en ti. A veces es al revés, todo parece que está apuntando en contra de lo que quisiera hacer, en contra de lo que quisieras hacer, y duele más cuando proviene de las personas más cercanas a ti. Ahora sí, llámese tu familia o llámese tus propios amigos, ¿no? A veces duele que digan, no, pues ni siquiera tú confías en mí como yo mismo voy a ser capaz de lograr esto. Claro. Pero por eso es tan importante y por eso te agradezco a título personal pues esta iniciativa, por ejemplo. Por eso es tan importante que nosotros como personas, como genuinos seres humanos, pues demos ese voto de confianza a los demás, ¿no? Y ese es parte de, yo considero, del sentido de lo que estamos haciendo en esta tarde, ¿no? Que quien sea que nos esté escuchando sepa que al menos nosotros dos, incluso sin saber su nombre, incluso sin saber cuál es esa pasión que los hace levantarse cada día o que los hace soñar, que nosotros confiamos en ellos. Claro. Porque si nosotros mismos no confiamos en nuestro ideal, ahora sí que las circunstancias que nos rodean se van a convertir en el final de nuestra historia. Nos vamos a esclavizar a las circunstancias que nos rodean. Y el creer en mí fue lo que eventualmente me llevó a, por ejemplo, seguir con mi amor por la oratoria y ganar pues, ciertos concursos. O descubrir mi amor por el debate y convertirme en tricampeón estatal de debate político juvenil y en uno de los mejores 4 debatientes desde mis 13 años de edad, ¿no? 13, 14 y 15 años de edad. O sea, la edad siempre ha jugado en contra de mí un poco. Eso fue lo que me llevó a que a los 15 años de edad, no, 14, perdón, todavía ni lo cumplía, tuve el privilegio de colaborar con Gobierno de la República en la inauguración de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esa confianza, ese amor a los demás, ese amor a mi ideal, es lo que me llevó después a convertirme en conferencista y gracias a Dios, a día de hoy, pues recorrer gran parte de la República Mexicana, incluso en el extranjero, ¿no? Sí. Eso es lo que también me llevó, por ejemplo, a hablar, a asumir esa responsabilidad y hablar frente a los 300 líderes más influyentes de México en septiembre de 2015, ¿no? En el Auditorio Nacional. Entonces, a veces todo esto, si se lo hubieran dicho al Rafa de 10 años, no se la cree. No se la cree. O sea, ajá. No te la vas a creer, y menos escuchando a tus compañeros o escuchando que el contexto mismo que te rodea parece gritar de que no, ¿sabes qué? Detente, ¿para qué? Simplemente, pues si has vivido bien en términos generales, pues ¿para qué arriesgarte, no? Pero no, el Rafa de hoy en día le agradece al niño, a aquel niño, y busca hacerlo sentir orgulloso y busca no traicionar esos ideales, ese ideal, y esos valores, porque es lo que me ha traído el día de hoy frente a ti, pues frente a todos los que estén escuchando esas palabras, ¿no? Y impresionante cómo el amor te llega a empujar a tanto, ¿no? O sea, y como tú decías, no sabes en qué momento empiezas a amar y todo cambia en tu vida, y lo que pasa en los 100 años no tienes idea, ¿no? Cuando volteas atrás después de lo que has hecho, ¿no? Y lo recuerdas con muchísimo gozo, y te doy muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por venir, por vernos, ¿verdad? Con todo lo de la contingencia, con las medidas necesarias. Claro. Pero te doy muchísimas gracias por ser un ejemplo para los demás, bro. O sea, la verdad es que creo que eres una persona que está demostrando que hay esperanza en los jóvenes hoy en día, no solamente en México, sino en todas partes. Creo que le doy gracias a Dios porque
tu liderazgo, tus talentos, los has sabido aprovechar muy bien y sobre todo porque tu base es el amor. O sea, realmente te honro por la persona que eres y pues muchísimas gracias por estar aquí, bro. No sé si quieres decir algo más a la cámara y con eso cerramos el día de hoy. No, en verdad que te agradezco mucho, hermano, por tu amistad, por la invitación, por tus palabras. Y sabes, eso, el dar un mensaje es también una gran responsabilidad. Y si algo les puedo decir a las y los jóvenes que nos estén escuchando, a las personas en general, ¿no? Es que el mundo no llega hasta donde los idealistas quisiéramos que llegara, ¿no? A veces siempre nuestros sueños son muy ambiciosos, parecieran muy irrealizables. Pero siempre llega más lejos el mundo de lo que lo haría sin los idealistas. Entonces, esa fe en que dentro de todos nosotros tenemos un gigante adormilado que quizá ha sido golpeado por las circunstancias, que quizá ha sido golpeado por las personas que no confían en nosotros mismos. A veces hasta nosotros mismos nos golpeamos al no confiar, ¿sabes? Sí. Entonces, en nuestras manos está el despertar a ese gigante, el contagiarnos, porque así como podemos contagiarnos de tristeza, de enojo, de impotencia por todo lo que vemos y vivimos en el día a día, así también podemos contagiarnos de amor, de confianza, de fe en que un mundo mejor no solo es posible, sino es necesario y en nuestras manos está el cristalizarlo. Y como siempre me encanta decirlo, pues nacimos sin alas, pero podemos volar y el horizonte final solo nosotros lo determinaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Saben que en la vida hay que tener una voluntad interminable y amar a los demás para poder llegar a romper estas barreras de miedo, ¿no? Que nos detienen a veces, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo!